Bueno, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el duelo. Tienen un archivo que les envío donde pueden revisar algunas definiciones, pero vamos a puntualizar aquí eh, de forma general qué es el duelo, qué lo causa en una persona que está viviendo un duelo y trataremos de abordar lo más posible. Voy a apagar por un momento sus micrófonos. Si ahorita requieren comentar algo, preguntar algo, ustedes pueden prenderlos solitos desde su teléfono o su computadora. Ok, entonces, el duelo. El duelo es una estadía, es un proceso. Estadía quiere decir que ahí voy a estar un rato justamente. Es un momento emocional donde voy a estar un rato viviendo diferentes etapas de un proceso. Valga la redundancia. Un proceso, vamos a dejarlo en esa palabra. El duelo es un proceso, no va a durar un día, no va a durar dos, no va a durar 100, no sabemos exactamente cuánto va a durar. Y ahorita vamos a platicar un poco más a fondo de eso, porque es importante que no le pongamos un tiempo determinado y en cuanto se cumple ese tiempo, algo ya está mal, porque muchas veces pensamos eso. Hola, Gustavo, qué bueno que ya puedes escucharnos. Estamos hablando ahorita sobre el duelo. Y bueno, entonces, el duelo es un proceso. ¿Este proceso para qué sirve? Es un proceso de adaptación que vivimos cuando nos enfrentamos a una pérdida emocionalmente significativa. Esto lo voy a repetir porque es importante. El duelo es un proceso de adaptación que vivimos cuando nos enfrentamos a una pérdida emocionalmente significativa. Cabe decir, cabe aquí comentar que este concepto de duelo es reciente, se ha modificado, ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo porque se ha considerado de una forma más simple anteriormente. Anteriormente, cuando se hablaba de duelo, se hablaba solamente de la muerte. De la muerte de un ser querido, obviamente, o de la propia muerte. Cuando un paciente que tenía una enfermedad donde ya tenía un diagnóstico y estaba desahuciado, se decía que esa persona vivía el duelo de su muerte. Y es real, ¿no? Sigue sucediendo, lamentablemente. Personas que saben que están próximas a morir y viven el duelo de su propia muerte también. Los psicólogos, los expertos en comportamiento humano, en la salud mental, se dieron cuenta que no solamente cuando hay la muerte de un ser querido se vive este proceso, sino que en cualquier pérdida de algo que tenga un vínculo emocional, se vive el mismo proceso. Por ejemplo, la jubilación. Para muchos, sobre todo para los hombres, la jubilación puede ser algo complicado y generar un duelo importante en sus vidas. Porque uno puede pensar, bueno, ya no están trabajando, van a descansar, tienen su pensión, todo bien padre. Pero pierden muchas cosas. Para empezar, pierden su ritmo y su estructura de vida. Tenían una rutina, se paraban todos los días tempranito, se bañaban, desayunaban, iban hacia el trabajo, saludaban a la de recursos humanos, empezaban su rutina de todos los días, que ya no la tienen ahora, ¿no? Una vez dada la jubilación. También muchas personas, hombres y mujeres, en su trabajo crean toda su red social, todos sus amigos, y todas las personas que conocen, muchas veces por falta de tiempo, porque el trabajo es excesivamente absorbente, solamente conocemos a las personas de ahí. Entonces, cuando dejamos de trabajar, dejamos de verlas. Probablemente podamos verlas un fin de semana, en una reunión, pero bueno, empezaremos a ver a estas personas una vez al mes, una vez cada 6 meses, una vez cada año. Ya no todos los días como antes, y eso también representa un duelo. Y algo importante es, creo yo, ahorita ustedes chicas me dicen si me equivoco. Creo que sobre todo esto que voy a decir es importante para los hombres.
que cuando llega la jubilación, también hay una pérdida de el rol social. Están escuchando ahí un gorrión. El rol social y todo lo que va junto con el rol social. Ven, tienes un estatus, ¿no? Sobre todo las personas que tienen un trabajo donde alcanzaron un puesto alto, tenían gente a su mando, eran directivos, gerentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de la jubilación, ya no. Ya son don Panchito, don José, don Mario, etcétera, etcétera. Pero esto lo vive cada persona de forma diferente. Somos individuales y lo vivimos distinto, pero es un ejemplo. Antes de que pasemos a otro ejemplo de qué causa duelo, ¿dudas o preguntas o comentarios sobre esto que hablamos ahorita de la jubilación? Quien quiera comentar debe prender su micro virtualmente. Ok, bueno, entonces, la jubilación puede conllevar un duelo. El mudarme de casa, cambiarme de casa, también tiene un duelo. Muchas personas tienen una relación emocional con dónde viven. Bueno, no muchas, yo creo que todas. Tal vez no todas. Vamos a pensar que 99 de 100 sí tienen una relación emocional con su casa. ¿Por qué pasamos tiempo ahí? Pasamos tiempo ahí, vemos crecer a quienes tengan hijos, vemos crecer a nuestros hijos ahí, o vemos a nuestros padres envejecer en la casa, vemos a nuestras mascotas, vivimos experiencias que hacen que tengamos un vínculo emocional con nuestra casa. Incluso hasta en español hay un nombre para eso, ¿no? Tenemos un hogar. No es solo mi casa, es un hogar. ¿Y cuándo es un hogar? Cuando tiene un vínculo emocional. Adelante, Leonor. Justo eso iba a decir, también es un espacio que te proporciona seguridad, ¿no? Y pues bueno, al moverte de ahí, pues estás, sí vas a ir a otro lugar, tal vez sea mejor, lo que sea, ¿no? Pero ese espacio por mucho tiempo te proporcionó esa seguridad que, pues que en ese tiempo necesitabas y había que dejarlo. Se crea un vínculo con el espacio, ¿no? Que ya lo haces como una parte tuya más. Conoces bien todo, te mueves bastante bien por el lugar y pues bueno, a la hora de moverte, pues igual que considero que es una pérdida, pero también más que nada por el tiempo y por todo lo que representa a nivel de seguridad ese espacio donde hemos vivido, ¿no? Por X tiempo. Sí, concuerdo contigo. A la casa se le toma cariño por múltiples razones. Todo lo que dijiste aquí es totalmente válido, estoy de acuerdo con eso. Y muchas veces también por todo el esfuerzo que conlleva construir ese lugar o comprar ese lugar, ¿no? Las remodelaciones que has hecho para que se adapte a ti, para que sea un espacio donde puedas llegar y estar tranquilo, relajarte, ser tú, ¿no? De una forma distinta que cuando convives con otras personas, ¿no? Y efectivamente es un refugio, es un espacio de seguridad muy importante para todas las personas. Entonces, mudarse de casa conlleva un duelo, un duelo. Mande, Sandy, recuerda prender tu micro, porfa, y adelante, con gusto te escuchamos. Gracias. Pues nosotros tuvimos la necesidad de llevar a mi mamá a una casa hogar. Entonces, como fue algo así, pues que teníamos que decidir pronto, eh, pues la llevamos y no tuvo mucha oportunidad ella de deshacerse de sus cosas. Lo hicimos mi hermana y yo. Entonces, a ella le cayó muy mal, le dio mucho sentimiento el que preguntaba y yo tenía esta tablita para la comida en la cama. No, mamá, pues ya no está. Oye, y mi blusa o mis cosas así, y pues no, mamá, pues ya no, ya tuvimos que vender, regalar. Ella hizo muy poco movimiento de eso, de regalar cosas, pero la mayoría lo hicimos nosotras. Entonces, ya tiene un año donde está y todavía pregunta por sus cosas y se deprimió mucho, estuvo mucho tiempo deprimida porque se movió del lugar y porque también perdió
muchas cosas que ella apreciaba, ¿no? Entonces sí ha sido pues un proceso triste para ella y de depresión. Sí, Así ha sido. y es importante, referente a lo que nos comenta Sandy, validar esas emociones en las personas que están viviendo un duelo, porque a veces, justo lo contrario, las invalidamos, ¿no? En el ejemplo que nos pone Sandy, mucha gente que tiene un caso similar donde la mamá está triste por sus cosas. Ay, tranquila mamá, son cosas, te compro otras o no te preocupes, o cualquier cosa. Y hay que tomar en cuenta que si yo siento tristeza por perder, no sé, el molcajete que tenía en casa, es por el valor sentimental que tenía ese objeto, porque a lo mejor me lo dio mi abuelita, tenía generaciones en la familia, lo recuerdo cuando era niño que ahí hacía la salsa mi papá, etcétera. Muchas cosas que le dan valor a ese objeto, no el objeto en sí mismo. Entonces, disminuir o minimizar la tristeza que puede sentir una persona cuando pierde objetos de una u otra forma es ser poco empático, ser poco empático. Hay una línea que divide la importancia emocional que pueden tener los objetos, que es real y que se siente y que le puede doler a la gente, y algo que ya puede ser patológico, algo que ya puede ser enfermizo, ¿no? Algo que ya podría significar un trastorno de la personalidad, pero en general a todos nos ha dolido alguna vez perder un objeto que tenía valor sentimental, ¿no? Y hay que recordar eso cuando escuchemos a otra persona decirlo, y a lo mejor lo sufre más que uno, ¿no? Es probable que suceda y hay que respetarlo y validarlo. Muy bien, Sally, sí. Entonces, no, en tu caso, la mudanza de tu mami, que tuvo que ir a un centro especial para que ella pueda estar, para que pueda vivir ahí, y las cosas, ¿no? Que también es algo que más que genera duelo. La pérdida de una mascota también genera duelo. Mudarse, bueno, si ahorita hablábamos de la casa, mudarse de país, obviamente también va a generar un duelo. Divorciarse, separarse de la pareja también genera un duelo. Con las conversaciones que he tenido con personas que se han divorciado y que han tenido pérdidas, muertes de sus seres queridos, a muchos les duele mucho más y les pega mucho más el divorcio. Es un duelo muy complicado, porque cuando alguien muere, sabes que murió, ya no está. Y su pérdida es dolorosísima, pero es una pérdida real, tangible. Y cuando te divorcias de una persona, esa persona sigue ahí. Y eso a veces también genera mucho dolor, ¿no? Es bien complicado. ¿Qué otro duelo? Para quienes son padres y sus hijos se van de casa, crecen, se desarrollan, maduran, se van de casa, hasta tiene un nombre, como lo hemos comentado alguna vez, es el síndrome del nido vacío. Tiene ese nombre. Se le llama así, pues justamente porque hace referencia a que los hijos se van de casa y dejan ese espacio, eh, y se siente ese silencio y esa ausencia de la persona, y de la rutina y todo eso. Alguna vez una compañera en una clase donde también hablábamos del duelo comentaba, hablando del síndrome del nido vacío, que ella estaba acostumbrada a que todas las mañanas había música en su casa, porque en lo que se arreglaban, desayunaban para ir a la universidad o al trabajo, sus hijas, me parece que eran mujeres, sus hijas pues tenían musiquita, iban haciendo su café, se bañaban, tomaban su desayuno, se iban, entonces en las mañanas en su casa siempre había música. Y de repente un día, cuando ellas ya se van de casa, cuando ya se mudan solas, tienen sus trabajos, no sé, alguna se casó, etcétera, etcétera, y todas dejan la casa materna. Dice que la primera vez que se despertó y salió y escuchó absoluto silencio, le crujió tantito el corazón, ¿no? Le generó esa sensación de vacío y de ausencia, como hace rato decíamos, y también es un duelo, ¿no? Aunque tú sepas que es bueno para el desarrollo de tus hijos, que están más contentos, que están felices, que es algo natural incluso, aún así puede ser
no puede ser, va a ser doloroso y va a haber un proceso de duelo distinto a otros duelos, pero también será un duelo. Muy importante hablar también de eso. Y así podemos seguir y seguir notando que hay muchas pérdidas porque nos van a generar el proceso de duelo. Adelante, Leonor, recuerda prender tu micrófono, por favor. Ay, yo, ¿verdad? Ya quiero estar hablando todo. No, pero quiero compartir algo muy interesante de lo que dices. Fíjate que yo tengo un hijo, ¿no? Y él se casó. Bueno, él desde antes vivimos en una casa que hay departamentos, se mudó al departamento de al lado, ¿de acuerdo? Entonces, ahí yo no lo sentí tanto. Pero fíjate que cuando se casó, por eso quiero compartirlo, porque ahorita tú dices, se casan y se van, ¿no? Entonces, él cuando se casa, pues ya vive en el departamento de arriba, ¿no? Ya se casa, se va. Ahí sí lo sentí, pero fíjate que no tanto porque no se fuera, ya se había ido, ya no se dormía en la recámara de al lado, ya no. Él convivía conmigo en las noches, platicábamos o veíamos una serie a veces, o teníamos como interacción ya en la noche. Cuando él se casa, pues todo eso se acaba por completo. Entonces yo creo que ahí es donde yo vivo el verdadero duelo, ¿no? No se fue de esta casa, vive en la misma casa, pero en un departamento separado, pero se acaba esa convivencia, ¿no? De reunirnos en la noche o de platicar o de ver algo en la televisión y comentarlo, ¿no? Y ahí yo no me doy cuenta, honestamente, ¿no? Pero después, ya en sesión de terapia y todo, me reflexiono, o sea, caigo en cuenta que lo que estaba viviendo era un duelo. Y yo creía que no, porque como él ya no se dormía aquí, ya vivía calado, ya está grande, ¿no? Tiene sus propios intereses y demás, pues yo creí que no. Y ya después, cuando se casó, ahí sí, después de meses, muchos meses, fue que noté que sí, efectivamente, había sido un duelo. Entonces, por eso quería compartirlo, ¿no? Porque él no se fue totalmente de la casa, pero yo lo sentí así. Entonces, por eso quería compartirlo. Gracias, Leonor. Y sí, se siente esa pérdida de la rutina de la que hablábamos con el jubilado, también pasa en el, por ejemplo, el caso que nos pone Leonor, de que su hijo se casa y aunque esté físicamente cerca, está, por lo que entendía ya arribita, ya no es la misma rutina, ya no es la misma interacción, ya no hay ese espacio que a lo mejor algunos días decías, ay, ya ahorita llega, tomamos un cafecito, cenamos algo, comentamos la serie que estamos viendo juntos, y esa parte de la interacción y de la rutina ya no está, o se modifica de cierta forma. Tal vez ya no es todas las noches, tal vez ahí de repente un fin de semana alguna reunión y ya distinta. Y eso es un cambio grande y hay que adaptarnos a ese cambio. Y ese proceso de adaptación a ese cambio es efectivamente, Leonor, un duelo que tú no sé si estés viviendo o viviste, pero ahí está presente. ¿Alguien más quiere comentar algo antes de avanzar un poquito más en el tema del duelo? Bueno, creo que hasta aquí nos queda claro. Adelante, Gustavo, adelante, por favor. Sí, no sé si se escucha bien. ¿Sí escuchan bien? Perfecto, perfecto. Ok. Cuando empezamos el taller, habíamos hablado de que la emoción era una reacción al entorno, frente al entorno, ¿no? Fisiológica. Y mi pregunta era esa. Ahorita tú tienes una pérdida, la pérdida siempre forma parte del pasado, es algo que sucedió, un evento que sucedió en el pasado. ¿Y qué es lo que está provocando realmente esa insatisfacción y esa reacción, esa tristeza, esa extrañeza, etcétera? El recuerdo, estás volviendo a recrear lo que sucedió hace unos días, unos meses o no sé, o es el evento mismo y por lo tanto en el momento en que se va desvaneciendo, porque ya no lo tienes presente, se va diluyendo el duelo y llega un momento en que ya ni siquiera está muy presente en ti, o te obsesionas y lo traes todo el día contigo, y, y por decir, cuando pierdes una persona, dices, es que no se fue, y no es que, ya no es que lo recuerdes, sino que lo añoras, te quedaste con las cenizas en la chimenea de tu casa, platicas con él,
ese tipo de comportamientos es sano o qué es lo que hay que hacer, porque lo que se me ocurre a mí como lógico sería decir, bueno, ya perdí algo y lo voy a sustituir. Y entonces empiezas a inventar, bueno, que ya no tengo esa casa, pero ahora voy a tener un departamento y lo voy a poner a mi gusto, etcétera. O sea, ¿cuál sería la reacción que pudiera conducirte a manejar bien el duelo? Buen comentario, Gustavo. ¿Cuál es la reacción correcta? Bueno, ahorita que avancemos, te vas a dar cuenta que todo lo que mencionaste le pasa a mucha gente. Y todo dentro de un contexto del que ahorita vamos a profundizar, todo lo que tú dijiste, buscar un reemplazo de, ay, ya no tengo esta casa, bueno, tengo la otra. Tratar de decir, bueno, ya pasó, entonces a la siguiente página, o obsesionarse, todo lo que tú acabas de decir, todo le pasa casi a todas las personas que viven un duelo, casi a todas. Todos somos diferentes y tenemos diferentes herramientas psicológicas y emocionales, diferentes herramientas para adaptarnos mejor o peor a nuestro entorno y a nuestra nueva realidad, pero en general todos pasamos por las mismas cosas en el duelo, más o menos, ¿no? Y todo lo que tú dijiste ahorita, Gustavo, todo ahorita lo vamos a comentar más a fondo. En resumen, para contestar rápido tu pregunta, y ahorita se notará mucho en lo que avancemos, pero todo lo que tú mencionaste puede ser correcto. Todo está, no hablemos de bien, hablemos de que todo es relativamente normal, siempre y cuando no altere una condición que les voy a adelantar. Esto que voy a comentar ahorita es para el duelo y para los trastornos psicológicos de la personalidad en general. Cuando una conducta o un pensamiento obstruye tu vida cotidiana, te afecta en tu vida cotidiana de una forma más o menos prolongada en el tiempo, ya es patológico, ya es un problema, ya no es saludable. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, yo soy obsesivo compulsivo. El obsesivo compulsivo es un trastorno de la personalidad obsesiva compulsiva. Entonces hay mucha gente que dice, yo soy obsesivo compulsivo porque en mi refri tengo todo aquí, las verduras de un lado por colores, tengo calcetines por colores en la recámara, no puedo salir de casa si no todo está todo limpio, ya me fui de casa y regresé 3 veces a ver si cerré la puerta. Eso no es un trastorno obsesivo compulsivo. Esos son rasgos de la personalidad que sí pueden ser obsesivos o compulsivos. Todos los que yo mencioné ahorita, todos son compulsivos, son compulsiones. Las acciones son compulsiones, los pensamientos son los que se vuelven obsesivos. Entonces, ¿cuándo sí es un trastorno obsesivo compulsivo? Cuando afecta mi vida cotidiana. ¿En qué grado? Pierdo el trabajo. Es tan difícil para mí poder salir de casa, tengo que cerrar 20 veces la puerta, tengo que lavarme 30 veces las manos, que llego tarde al trabajo todos los días, a veces ni llego y entonces me despiden. ¿En qué otra forma puede afectar mi vida cotidiana? Ya está dañando mi salud física, porque ya no como, porque tengo miedo de las bacterias, por ejemplo. Hay gente que le sucede. Ya no veo a mi familia porque no quiero que entren a mi casa y desordenen mis cosas. Perdí a mi pareja porque mi conducta afectó tanto que terminó la relación. Cuando pasan cosas así, ya es evidente un trastorno obsesivo compulsivo. Obviamente ahorita estoy dando ejemplos muy fuertes, muy grandes, pero en general cuando tu vida cotidiana se ve afectada, es cuando se puede ya hablar de algo que no es saludable. Entonces, Gustavo, tú hace rato dijiste varias situaciones sobre el duelo. Hay una de todas son digamos que normales y comunes. Hay una que hay que nada más como puntualizar un poquito. Hubo un momento donde mencionaste si obsesionarte con la idea del pasado era normal o saludable. Es normal. Cuando afecte tu vida cotidiana, deja de ser algo saludable. Es parte del proceso de duelo el tener pensamientos recurrentes sobre lo que pierdes.
Lo voy a repetir, es parte del proceso de duelo tener pensamientos recurrentes de aquello que pierdes. Cuando pasa cierto tiempo y afecta tu vida normal, ahí ya podemos hablar de algo que no es saludable. Hasta aquí, chicos, ¿alguna otra duda o comentario que quieran hacer antes de continuar con nuestro tema? Entonces dijiste que es un trastorno obsesivo compulsivo. El ejemplo que les puse, Cuando la gente que quiere ordenar cositas y tener por colores y lavarse las manos 30 veces, estos son algunos rasgos de personalidad que podrían llevarnos a decir que alguien tiene un trastorno obsesivo compulsivo. En el duelo no, eso del trastorno obsesivo compulsivo solamente fue un ejemplo, nada más fue un ejemplo. Gracias. No de qué. Les doy el ejemplo que puse porque en el duelo también pasa cuando afecta tu vida cotidiana, eso que te está pasando, ya se puede hablar de algo patológico y los trastornos son patológicos. Y así como el duelo es un proceso normal que todos vivimos cuando hay pérdidas, se puede convertir en un proceso patológico, en un evento patológico. ¿Cómo y cuándo? Vamos a avanzar para saber. Entonces, el duelo se caracteriza por la aparición de pensamientos, que es lo que ahorita decíamos, pensamientos recurrentes de lo que perdí, también emociones, puede haber tristeza, puede haber enojo, puede haber ira, puede haber un montón de culpa, por ejemplo, también, y comportamientos causados, en el texto que yo les mandé dice que causados por la muerte de un ser querido, pero ya sabemos nosotros que son causados en general por cualquier pérdida. Voy a repetir tantito ese fragmento para que no se pierda tanto. El duelo, que es un proceso del que ya hablamos, se caracteriza por la aparición de pensamientos, de emociones y de comportamientos causados por la pérdida que estamos viviendo. Ajá. ¿Qué pensamientos? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice el otro? O simplemente estar pensando todo el tiempo, como ahorita hablábamos con Gustavo, sobre lo que yo perdí. ¿Qué emociones puedo sentir? Obviamente tristeza. Tristeza porque perdí algo que no quería perder. Puede haber enojo, puede haber culpa, puede haber en algunos casos alivio. Entonces hay muchas emociones que vamos a vivir durante el proceso. Y obviamente también va a haber comportamientos. ¿Qué comportamientos? Pues depende de cada persona, ¿no? Aislarse, o hay quien hace como que no pasa nada, o hay quien se pone agresivo. Tú llegas si quieres saludarme, no me hables que tengo un mal día, ¿qué? Si tú llegas y dices buenos días, ¿qué tienen de buenos? Y cosas, comportamientos en general. O se aísla totalmente, no quiere comer o come mucho, está siempre todo el día metido en casa o todo el día está fuera de casa porque no quiere estar ahí, porque le recuerda situaciones, etcétera, etcétera. Pero el duelo va a hacer que tus comportamientos cambien, que tengas comportamientos fuera de lo habitual para ti. Y también cabe decir y recalcar, si después de todo lo que hablamos todavía esta idea no queda presente, que ya quede bien presente. El duelo es normal y va a ayudarnos, el vivir el duelo va a ayudarnos a adaptarse a la pérdida. En el caso de la muerte de un ser querido, pues nos prepara para vivir sin la presencia física de esa persona. En el caso de cualquier otro tipo de pérdida, nos va a ayudar a adaptarnos a esa nueva vida, ese nuevo mundo donde ya no está eso que yo tenía. Yo tenía una casa y ya no vivo en esa casa. Entonces me tengo que adaptar. Mis hijos vivían conmigo y ya no, me tengo que adaptar. Yo tenía un perrito que quise mucho y se murió, ya no lo tengo, o se perdió, ya no lo tengo, me tengo que adaptar ahora. Hay un duelo que no mencionamos que es muy importante. Bueno, varios que ahorita me llegan a la mente. La salud, la pérdida de la salud. Yo tengo una relación emocional conmigo mismo y con mi salud. Estoy acostumbrado a verme a mí mismo de cierta forma. Cuando tengo pérdida de la salud, muchos van a vivir, bueno, casi todos, prácticamente todos van a vivir un duelo. Más corto, más largo, más complicado o más sencillo,
pero vivimos un duelo. Porque cambia nuestra vida cuando nos diagnostican diabetes, cuando nos diagnostican hipertensión o algo más complicado como cáncer. Nuestra vida va a cambiar. Pero pierdo yo la vida anterior para adaptarme y ajustarme a la nueva vida que voy a vivir. Entonces también es importante eso. Y hay personas que el envejecimiento también lo viven como un duelo. Por algo parecido a la salud, ¿no? Porque tenemos una autopercepción que va cambiando, que va a transformarse. Y hay quien lo vive como duelo, hay quien lo vive como lo más normal del mundo, que de hecho lo es, pero hay quien lo sufre como un duelo. Y tampoco es que sea eso malo o sea negativo, sino que es su forma de enfrentarse a ese cambio que está viviendo. ¿Hasta aquí dudas o comentarios, chicos? Seguimos. Adelante, Gustavo, adelante. Sí, bueno, de hecho nosotros tenemos aquí entre el grupo como una característica común la pérdida de la juventud, porque cuando naces y vas creciendo y tal, por alguna razón en mayor o menor grado, se siente uno como la canción Forever Young, dice, yo voy a estar joven toda la vida y voy a poder moverme y voy a tener una agilidad mental importante y tal. Y cuando empieza a aparecer la pérdida de la juventud, primero hay negación o ni cuenta nos damos, y luego empiezan a lanzarse indicadores de que algo está pasando, el espejo nos lo está confirmando todos los días, etcétera. Y mucha gente pudiéramos llegar al extremo de no adaptarnos jamás a esa nueva etapa, porque no supimos manejarla, porque no estábamos preparados, porque nos negamos a aceptarlo, etcétera. No sé si es también un buen ejemplo. La pérdida de la juventud es una pérdida cuyo duelo debiera de llevarnos a la adaptación a esa nueva realidad. Gracias. Gracias a ti, y tienes toda la razón. Hay quien, y como ahorita decíamos, hay quien lo sufre más y hay quien lo sufre menos, pero todo ese cambio. Lo vamos viendo, o hay gente que lo va viendo paulatinamente y hay quien de repente se despierta y se da cuenta que ya algo sucedió. Como que no se hace consciente hasta cierto momento en el que hay algo que le transforma la percepción. Pero en general, concuerdo totalmente contigo, Gustavo. Sí, 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 totalmente sucede. Y es normal, ¿no? Es algo que también hay que entender. De repente hay gente que puede decir, ay, las personas que no quieren envejecer, pues ni modo, tienen que vivir la realidad. Y sí, pero hay diferentes formas de vivir la realidad. Hay diferentes formas de vivir la realidad. Y el proceso de duelo por la pérdida de la juventud, como dice Gustavo, es real, existe y nos pasa a todos. Les recuerdo, en menor o mayor medida, de una forma más sencilla, de una forma más difícil, pero a todos nos sucede. ¿Algunas chicas quieren comentar algo? Aparte de Gustavo, que ahorita hizo esta reflexión. Ok, entonces, lo que sigue, ¿cuánto dura un duelo? Antes, cuando tú agarrabas pues de hecho todavía, si te metes a la página del sector salud en México, al IMSS, a la página del IMSS sobre todo, y buscas información sobre la depresión y sobre el duelo, cuando habla del duelo te dice que dura alrededor de un año. Si tiene más de un año, automáticamente lo consideran un duelo patológico, o sea, un duelo no saludable. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No nada más yo. Bueno, les voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Por lo siguiente, esto está en su texto que les envío. No se puede decir que el duelo se mantiene un tiempo determinado. La duración es variable de inicio. Y luego, aún así, podemos considerar que los 2 primeros años, estamos hablando ahorita del duelo de una muerte, hay que tomar en cuenta eso. Los 2 primeros años suelen ser los más duros. Luego se experimenta un deceso progresivo del malestar emocional. Es un poco lo que hace rato también decía Gustavo, ¿no? Que como cada vez se va sintiendo menos, sí, cada vez se va sintiendo menos.
Y de todos modos, cabe decir que cada persona tiene su propio tiempo y necesita un tiempo distinto para la adaptación que está viviendo. En resumen, ¿cuánto debe durar el duelo? No hay una duración específica, no la hay. Y también depende qué duelo estés viviendo. No es lo mismo el duelo que tú vives o que vivimos cuando perdemos a un ser querido porque ha muerto. No es lo mismo ese duelo que el duelo que vivimos cuando, por ejemplo, se me pierde el teléfono celular. O no es el mismo el duelo que vivimos cuando terminamos una relación que tenía un mes, llevaban saliendo un mes y resulta que no funcionó. No es lo mismo ese duelo que una relación que tenía 50 años y no funcionó y terminan, no es lo mismo. Obviamente va a haber duelos mucho más breves, donde mi adaptación al entorno va a ser mucho más rápida y donde es más sencillo adaptarme. Eso que decía Gustavo, a veces es saludable, lo que decía de cómo reemplazar, puede llegar a ser saludable en algunos casos. Creo que Gustavo ponía el ejemplo de una casa, ¿no? Ya no tengo esta casa, bueno, pues ahora adapto el departamento nuevo donde vivo, lo adapto para sentirme cómodo yo, exactamente. Incluso puede suceder que si yo tengo una mascota muy querida y esta mascota fallece, y yo diga, bueno, creo que voy a dejar un ratito, unos meses, y luego quiero adoptar a un nuevo perrito para ayudarlo, para que me haga compañía, para volver a vivir esto de tener, y a mucha gente le sirve, ¿no? Ahí es importante. ¿Dónde no es saludable o en qué casos considero yo, esto es una opinión personal, en qué casos considero yo que eso no es tan saludable? Por ejemplo, en una relación de pareja. Acabo de terminar una relación de pareja y el famoso un clavo saca otro clavo, mala idea, mala idea. No, después de una relación de pareja, cuando termina, es buena idea dejar vivir el duelo. Relajarte, no presionarte por, ay, necesito otra pareja ya ahorita. Está bien, si tú quieres vivir en pareja, si te gusta, si lo tuyo es estar en pareja, buscarla es buena idea, ¿no? Hay gente que dice, no, no lo busques, llega solo. No, no es cierto. Tienes que buscarla un poco, pero tienes que dejar pasar ese duelo. Si hace falta incluso también acudir a terapia que te ayuden a que ese duelo suceda de la forma más saludable posible, ¿no? Y después, ¿por qué no? Volver a tener pareja, ¿no? Totalmente saludable. Pero ahí sí, el reemplazar una por otra, ahí sí es menos saludable para, en general, para cualquier participante de ese lío. Menos saludable. El duelo sí, es importante dejarnos, permitirnos vivir el duelo. Hay gente que siempre hace como que no está pasando nada. Y si pasa algo, entonces hay que permitirse a uno mismo vivir el duelo. Bueno, y hablando ahorita ya, hablando específicamente del duelo por la muerte de un ser querido, recuerden, ¿cuánto tiempo? Pues mira, no sabemos exactamente cuánto, pero sí sabemos que los 2 primeros años pueden ser muy difíciles. Y algo importante, la persona que está viviendo un duelo saludable, en el transcurso de ese duelo, ya va reincorporándose a su vida cotidiana. Entonces, me puedo yo dar cuenta que ese duelo no es saludable porque ya pasaron un año, ya pasó un año y a la persona que falleció le siguen sirviendo el plato en la mesa. Pero a la persona que falleció siguen hablando como si se hubiera ido de viaje y esté por regresar. O sigo llorando amargamente todos los días como si hubiese pasado ayer. Y ya pasó un año, año y medio o 2 años, pero yo sigo llorando y sufriendo todos los días como si hubiese sucedido ayer. Ahí hay algo que no está funcionando. Algo está sucediendo que no se está adaptando esa persona. Ahora, no quiero que se entienda mal lo que acabo de decir. Sí puede pasar un año, año y medio, 2 años, 20 años. Y puede haber momentos de nostalgia donde yo recuerde a esa persona querida y llore. Y está bien.
Pero aquí la diferencia de qué es lo que está bien y qué es lo que ya no es saludable es la intensidad y la frecuencia de esas emociones. Si son emociones muy intensas, con una frecuencia continua, muy continua, algo ahí ya no es saludable. Si son emociones no tan intensas que se producen una vez cada tantos meses o cada tanto tiempo, eso es algo que podríamos aceptar y asumir como normal y esperable. Por ejemplo, perdiste un ser querido, ya pasaron 3 o 4 años y en su cumpleaños te dan emociones fuertes, ¿no? Y te puedes poner triste, nostálgico, etcétera. Normal, realmente normal. En Navidad, estás contento por un lado, pero por otro lado de repente te pones un poco triste e incluso derramas algunas lágrimas. Normal. En el aniversario luctuoso, o sea, la fecha en que se cumple años de que falleció, ¿te pones triste? Normal, totalmente. Entonces, ahí estamos hablando de comportamientos y emociones normales. Ah, porque también cabe decir, bueno, ahorita vamos a ir con calma. Mejor me detengo y les pregunto a ustedes si quieren comentar algo o preguntar algo referente a esto del tiempo del duelo. ¿Cuánto tiempo debe durar? De inicio, no hay un tiempo definido y cada persona lo va a vivir diferente. Cada persona tiene su tiempo. Habrá quien en unos meses se adapte y habrá que pase años y ya logre adaptarse. Ok, ¿dudas o preguntas? ¿Comentarios? Bueno, seguimos. Entonces, esa fue la duración. Ahora vamos a hablar sobre... Hay mucho sobre el duelo, muchísimo. Lo último que viene ahí en su apunte son las 5 etapas o fases del duelo. Las vamos a comentar y luego ya platicamos un poco sobre cómo hemos vivido los duelos nosotros. Entonces, primero cabe aclarar que estas 5 etapas del duelo no son la única forma de entender el duelo, no es la única forma de entenderlo. Esto que vamos a hablar ahorita lo propone Elizabeth Kubler-Ross. El nombre viene ahí en su apunte, Elizabeth Kubler-Ross, que fue enfermera y de repente se especializó en pacientes terminales y estaba presente con muchos pacientes que estaban viviendo ese duelo de su propia muerte, pero también estaba presente con los familiares de esos pacientes que estaban viviendo el duelo y la muerte de su ser querido. Y en base a su observación, a entrevistas con esos pacientes y con esos familiares de los pacientes, en base a mucho tiempo y a muchos años de experiencia, propuso esta teoría de las 5 etapas del duelo, que es lo que ella veía que le pasaba a la gente cuando estaban teniendo una pérdida. Después lo midió, ¿no? Hizo ahí no experimentación, pero sí trató de medir con entrevistas a personas que estaban viviendo el duelo. Al principio, después del proceso y ya después de muchos años, les preguntaban cosas y llegaron a esta conclusión. Hoy esta persona, Elizabeth Kubler-Ross, llegó a esta conclusión. Que hay 5 etapas, ¿no? 5 estadios o 5 fases del duelo. Básicamente son estas, ahorita las vamos a profundizar. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación o adaptación. Y más o menos en menor o mayor grado, estas 5 etapas, estos 5 estadios van a estar presentes cuando sufrimos una pérdida. Vamos a hablar entonces. Bueno, esto que estamos hablando viene en un libro. La primera vez que se escribe ya directamente sobre esto, viene en un libro que escribe Elizabeth Kubler-Ross, que se llama Sobre la muerte y el morir. Esa es la primera vez que habla de esto, pero va a hablar de este tema en diferentes libros que va a ir publicando a lo largo del tiempo. Bueno, vamos a ver cada una de las etapas. Primera etapa, o primer fase, o primer estadio, como ustedes quieran decir. La negación.
¿Qué negamos? La pérdida. Estoy negando la pérdida. No, no pasó. Es una reacción que se produce de forma muy habitual después de que sucede la pérdida, ¿no? Y por lo general está relacionada a un estado de shock, ¿no? Estamos emocionalmente congelados o cognitivamente congelados. Me gusta poner de ejemplo esto, ¿no? Es como en las películas, cuando está el personaje de la película, recibe la llamada y le dicen que alguien falleció y dice, no, no es cierto, no es cierto. Es la forma más básica y simple y sencilla de notar la negación. No, esto no pasó. O cuando dicen un poquito ya más complejo, ¿no? Ah, falleció don Fermín. ¿Cómo crees? No puede ser si yo ayer lo vi. Eso también es negación. No puede ser real. Yo lo acabo de ver. ¿Cómo puede ser que haya fallecido? Negación. Este primer momento es justamente no querer afrontar, no querer aceptar esto que está pasando. Y bueno, hay negación muy directa, como la que acabamos de poner en el ejemplo, la de no, no es cierto, esto no pasó, que la gente lo expresa así. O hay negación en cuanto a que dicen, ah, bueno, no importa. Ah, ¿te quieres divorciar? Está bien, no pasa nada. El quitarle importancia a la pérdida es una forma de negar. Estoy negando que me importe. Me importa, me duele mucho y estoy tristísimo, pero hago como que no. Ah, no quería. No es importante para mí. Esa también es una forma de negación. Ah, se murió fulanito. Ah, bueno, está bien. Vamos por unas cervezas. Restarle importancia a la pérdida también es una forma de negación. Tiende a ser la primera reacción. Tiende a ser la primera reacción, pero no siempre y no para todos. Ajá. También aquí voy a aclarar, aquí hay 5 etapas, la número 1, la número 2, la número 3, la número 4 y la número 5, pero no siempre tienen ese orden. Y hay personas que no viven las 5, pueden vivir 3 de esas etapas y terminar el duelo. Y luego volver a empezar con la primera, ¿no? Y es normal y está bien. Por ahí es mi imaginación, Amanda, o veo tu dedito, ¿quieres comentarnos algo o fue mi imaginación? Bueno, si nos quieres comentar algo, ahí prendes tu micro y me dices, Amanda, no te preocupes. Entonces, primera cosa, negación. No quiero afrontar la realidad. Luego de 2 formas, de plano, niego la realidad, niego que pasó, o disminuyo la importancia de esa pérdida. Segunda etapa de la que vamos a hablar ahora, la ira, el enojo. No quiero que pase esto y el hecho de que suceda me frustra, me siento impotente, no puedo hacer nada para modificar esto que está pasando. Esta frustración me va a llevar a enojarme, a que haya ira, enfado, etcétera, etcétera. Como siempre que hay una frustración en nuestra vida, nos enojamos. Igual aquí va a haber una frustración de, uy, no pude hacer nada para evitarlo y ahora estoy muy enojado. Y por lo general necesito enojarme con alguien, ¿no? Entonces, durante la etapa de la ira o del enojo, vamos a echarle la culpa a algún factor, a alguna persona. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar de la muerte porque es el duelo como más grande que vivimos a lo largo de nuestras vidas y es más fácil entenderlo ahí y luego lo vamos a llevar a duelos más cotidianos o más pequeños, si lo queremos decir de alguna forma simplista. Entonces, cuando muere un ser querido, yo me enojo. ¿Con quién me enojo? Pues depende de múltiples factores, pero me puedo enojar con los médicos, que no hicieron bien su trabajo, fue negligencia y estoy enojado. Hay gente que es muy religiosa y se enoja con Dios. Exactamente, Gustavo. Exactamente. ¿Cómo puede ser que yo toda mi vida he sido religioso y llevado a cabo mi vida de la religión que sea, bajo estos dogmas religiosos? ¿Y cómo puede ser que me traiciones? Lo piensan de una forma así, no puede ser. Y se enojan con Dios porque sucede la muerte. Se pueden enojar con la persona que murió. ¿Cómo es que me dejas? ¿Por qué te vas y me dejas? Eso le pasa también mucho a los adolescentes, cuando mueren sus padres o sus hermanos mayores. Puede suceder esto, que se enojen con la persona que ha fallecido o con uno mismo.
por sentimientos de culpa, de incapacidad de acción, ¿no? Entonces, pero hay enojo en general, con la vida, con quien se me ponga enfrente, a veces me enojo con todo el mundo. Entonces, depende de la persona, depende de los factores que contribuyeron a ese duelo y a esa pérdida, va a haber ira, va a haber enojo hacia diferentes factores. Los más comunes, los que mencionamos. La persona que falleció, los médicos, obviamente si fue un asesinato o si fue un accidente, a quién provocó ese accidente o a quién asesinó. Obviamente eso es pero natural, ¿no? A Dios, a uno mismo, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la segunda, la ira. La tercera, la negociación. En esta etapa, la persona como que guarda una esperanza irracional de que su vida no cambie, que de alguna forma mágica pueda influir en la situación y que no pasó nada, todo sigue igual. Aquí me vienen a la mente, bueno, hay un ejemplo que viene en el texto que les envié, que es a los pacientes a quienes se les diagnostica una enfermedad terminal e intentan explorar opciones de tratamiento a pesar de saber que no existe una cura posible, ¿no? Otro ejemplo que pone aquí el texto, quienes creen que podrán volver con su pareja si empiezan a comportarse de otra manera. Otro ejemplo que se me ocurre que pasa mucho en las novelas, en las películas, y eso es cuando, un ejemplo muy triste, ¿no? Uno que pierde a su hermanito y le dice a su mamá, no, mamá, yo prometo que ya me voy a portar bien si mi hermanito sigue vivo. Esa negociación de, mira, yo me voy a portar bien y voy a hacer todo lo posible por portarme bien bonito y sigue vivo. Obviamente es algo totalmente emocional e irracional. Es una negociación imposible, pero muchas personas pasan por eso, de intentar negociar. O el médico me dice que tengo diabetes. No, ya mire, ya estoy comiendo mi lechuga, ya estoy saliendo a caminar, pero yo no tengo diabetes. Le cambio de comer miel y hacer ejercicio ahora sí, porque usted me diga que no es cierto. Entonces, ahí es. O lo que decía ahorita el texto, ¿no? La pareja que se separan y no nos separamos, mira, ya te voy a traer flores, ya no voy a hacer groserías, ya no voy a tener infidelidades, pero ya seguimos juntos, ¿no? Esa es una negociación irracional. Cuarto estadio o cuarta etapa del duelo, la depresión. Y bueno, en esta parte o en este periodo, la persona se da cuenta, le cae el 20. Ya se dio cuenta de la pérdida, la acepta, la asume, y obviamente cuando se da cuenta que perdió efectivamente eso que quería, viene la tristeza, la desesperanza. Esta etapa del duelo se llama depresión, pero no es la depresión clínica de la que estamos acostumbrados a hablar. Es un estadio de tristeza después de que yo estoy asumiendo la pérdida que vivo. Pero esta depresión, recuerden, esta depresión de la que habla Elizabeth Kubler-Ross como una de sus etapas del duelo, no es la depresión clínica. A veces en la depresión clínica ni siquiera, en algunos casos, ni siquiera hay sentimientos de tristeza. No están tristes, están con ausencia de sentido, de vida. No sienten un porqué existir. Es un poco más difícil, un poco más complicado, porque eso, ni siquiera están tristes. Ni siquiera se podrían poner algunos casos, no estoy hablando de todos, estoy hablando de algunos casos. Ni siquiera es como que se puedan poner a llorar y sentirse mejor porque no están tristes. Simplemente no encuentran un para qué estar vivos. Eso es como que un ejemplo muy, a lo mejor muy poético, muy demasiado simplista, pero es esta gente que a veces la gente que está muy deprimida ya no siente. Y por eso se sienten muy mal, porque ya no sienten. Ni están tristes, pero tampoco sienten la capacidad de estar contentos. Eso está fuerte, ¿no?
No te puedes sentir triste, no te puedes sentir feliz tampoco. Porque a veces es tan profunda la depresión que ya hay un cambio muy grande de bioquímica en el cerebro, donde ya los neurotransmisores no me hacen efecto. Pues yo puedo tener ahí, o más bien hay ausencia de esos neurotransmisores, y ahí tengo tan poquitos receptores que incluso cuando hay esos neurotransmisores no me siento contento, no me siento triste, no me siento ni enojado, no siento. No en todos los casos, recuerden, pero sí hay casos, sobre todo en depresiones muy profundas, donde existe esto que acabamos de hablar. Pero bueno, la depresión, que es parte de la etapa del duelo, aquí sí hay una profunda tristeza. Esta tristeza viene de aceptar y de asumir la pérdida que se vive. O viene de aceptar, por ejemplo, aquí en el texto dice, la propia muerte incluso. Entonces, esta etapa, digamos que es la frontera hacia lograr terminar el duelo, porque nos lleva a la quinta etapa, que es la aceptación, que dice que después de las fases de negación, ira, negociación y depresión, llega la aceptación de la pérdida. Acepto que lo perdí y me adapto a mi nueva vida. Esta teoría o esta propuesta de las 5 etapas del duelo, tiene muchas décadas ya, y conforme va avanzando el tiempo, han salido nuevas personas dedicadas a la tanatología y a la salud mental y a estudiar estos temas importantes, que la han, ¿cómo se puede decir? No les gusta esta teoría de 5 etapas y proponen cosas nuevas. Por ejemplo, ahora en lugar de etapas, muchos hablan de tareas del duelo, o de qué cosas va viviendo uno y tiene que hacer uno para resolver el duelo. Pero cuando tú lees su propuesta de las tareas del duelo y todo esto, es lo mismo, básicamente es lo mismo. A veces, tal vez la forma en que estructuró Elizabeth Kubler-Ross por etapas, de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5, a mucha gente le puede quedar muy cuadrada. Y por eso proponen como cosas nuevas, donde dicen, mira, están esas tareas y pueden suceder al mismo tiempo y pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero de hecho es que, de hecho, si uno lee lo que escribió Elizabeth Kubler-Ross, se da cuenta de que ella misma ya había dicho eso, ¿no? Dice, mira, yo propongo estas 5 etapas porque veo que a la gente le pasa estas 5 cosas, pero cada persona es distinta y hay veces en que no todas las personas pasan por las 5 etapas que yo estoy diciendo. No están en ese orden necesariamente, yo las expongo en este orden justamente para eso, para ponerles un orden, pero no tienen que vivirse exactamente así como un manual. Una duración variable dependiendo de cada persona, de cada tipo de duelo, de cada circunstancia específica de la pérdida que están viviendo. Y básicamente eso, ¿no? Cada persona lo va a vivir distinto, se parece, hay una generalidad, por eso es que puedo de cierta forma estructurarlo en estas etapas, pero cada duelo es único. Cada duelo es único. Incluso en una misma persona, cada duelo es único, es diferente. Hasta aquí, chicas y chico Gustavo. ¿Alguna duda, comentario, pregunta? Adelante, por favor. Prende tu micro, Gustavo. Sí, gracias, Mario. Tengo también una duda respecto a la participación o la influencia que tiene los principios sociales de qué debe pasar en cada caso en la vida de cada persona. Por ejemplo, ahorita que hablabas de la depresión, hay gente que tiene pérdidas de trabajo o de casa o de persona que está pensando más bien en cómo debe de actuar de acuerdo con los principios generalmente aceptados. Y dice, yo voy a
cada vez que me vea la gente, yo voy a derramar unas lagrimitas porque se ve bien eso. Habla de que yo tengo sensibilidad, de que yo soy una buena persona, de que yo estoy extrañando a la persona que perdí, por ejemplo, y y no es auténtico. Finalmente, la gente a veces ya no tiene tal depresión ni tal tristeza, en este ejemplo de las pérdidas de personas, pero dice, me tienen que ver como una persona sensible, como una persona que siente, como una persona que quiso mucho, porque esa es otra, por ejemplo, cuando pierdes amigos, trabajos, personas, no necesariamente la gente que perdiste o el trabajo que perdiste era algo valioso, es más, a lo mejor hasta te estaba haciendo daño. En el caso de las personas es muy común que digas, lo deificas, dices, era buenísimo. Y el marido agarraba aguamazos a a la mujer a tiro por viaje y le hacía la vida infeliz y le faltaba el respeto y le era infiel y le mentía. Y en el momento en que la pierde, dice, es que no puedo vivir sin él, era tan bueno, tan generoso, que dice uno, pues, ¿de quién está hablando si yo lo conocí? Entonces también hay mucho de eso, la influencia de los factores sociales y de lo que debiera de ser el manejo de un duelo, y que a veces la gente pues como que se va por ahí y dice, sí, tengo que verme triste, tengo que hablar bien de él, etcétera. Sí, sí juega un papel este tipo de cosas. Claro, el duelo es un fenómeno bien complejo, ¿no? Ahorita hablamos de una forma bien general, pero justo lo que tú comentas, Gustavo, nos lleva al siguiente punto. Hay diferentes duelos. Hay duelo individual y duelo colectivo y duelo social. El duelo va a tener cierta etiqueta, incluso por la cultura en la que estás. En cada cultura se esperan diferentes cosas de aquellos que están viviendo un duelo, que es un poco lo que tú comentabas, ¿no? Bueno, hay que tomar en cuenta eso. Está la cultura, ¿no? Por ejemplo, religiones cristianas esperan cierto tipo de conductas y cierto tipo de ceremonias como parte de la vivencia de ese duelo. En diferentes culturas, no sé, con religión musulmana, con otro tipo de creencias religiosas, se van a esperar cosas distintas. Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Y eso no necesariamente, bueno, la parte cultural, ahorita trataré de abordar todos los temas que tú tocaste, pero para empezar, la cultura. Y sí hay un aspecto cultural y hay un qué se espera de alguien que está viviendo un duelo. Sí existe. Sí existe y existe para mal, pero también para bien. Tiene su lado negativo, donde la persona tiene que cumplir ciertas expectativas culturales y sociales de que, como tú decías, pues tiene que mostrarse triste, de modo que no esté triste, ¿no? Y es más, pasa mucho, ¿no? Tristemente es común en nuestras sociedades latinoamericanas hay asesinatos, ¿no? Hay asesinatos por ejemplo, la chica que sale a hacer ejercicio y se va con su novio a correr y en el parque se pelean, salen disgustos que han pasado a lo largo del tiempo de la relación, una cosa lleva a otra, se discuten fuertemente y el tipo la asesina. Y entonces el tipo se da a la fuga y la familia sale en televisión para decir, no, pues es que miren, mi hija fue asesinada y estamos buscando a este tipo para que se haga justicia. Y sale de los papás ahí en la tele y si lloran mucho, la gente dice, no, estaban llorando exageradamente, ¿no? Alguien no llora así. Estaban haciendo un poco de show para lograr que su causa se escuchara. Y por otro lado, cuando a veces hay papás que salen en la televisión a hablar de la muerte de un ser, bueno, en este caso, el ejemplo que pusimos de su hijo o de su hija, y no lloran para nada y están totalmente con una actitud neutral. Y entonces dicen, está muy extraño, a lo mejor él mismo lo asesinó o ni la quería, etcétera, etcétera. Y aquí llega el siguiente punto. Hay un duelo individual
y yo puedo estar tremendamente triste, pero dado las circunstancias, yo expongo mi punto, o por ejemplo en este ejemplo que les puse, salgo en la tele y hablo de lo sucedido con una actitud totalmente neutral. No tengo por qué mostrarle mis emociones al público. No tengo por qué. Yo puedo llorar en mi casa y salir sin una sola lágrima en la televisión. Entonces, hay puntualizar esa parte. Entonces, en resumen, hay una parte social, hay un duelo social, hay una expectativa de el que está viviendo el duelo. La sociedad espera ciertas conductas de aquellos que están viviendo el duelo, para bien y para mal. No lo podemos evitar. Hay un duelo individual. Cada uno de nosotros va a vivir su duelo de una forma distinta y va a tener conductas distintas. Y va a haber conductas de otros que estén viviendo su duelo que a mí no me gusten. Y va a haber conductas que las que yo estoy de acuerdo. Aquí es muy importante recordar el tener respeto por las conductas de los demás. Que no me gusten, que no las entienda. No me dan derecho de invalidarlas. A mí, por ejemplo, a mí en lo personal, no me gusta algo que pasa últimamente de una forma reciente por los teléfonos celulares, por las redes sociales, que yo he visto que de repente están en el velorio o sí, en el velorio, ¿no? Están velando el cuerpo y transmiten en vivo el velorio. Y aquí estoy con mi querido tío despidiéndolo. Y graban en video el ataúd y cómo está el mariachi tocando, cómo está la gente llorando, y lo comparten en su Facebook o en su historia de WhatsApp. A mí en lo personal no me gusta, no es algo que yo haría y no lo entiendo muy bien, pero hay mucha gente que lo vive así. ¿Está bien o está mal? Es mucho más complicado que decir que está bien o está mal. Es muy complicado. Porque cuando estamos viviendo un duelo, también queremos que nos apapachen. Y hacemos diferentes cosas todos. Yo también lo he hecho. Hacemos diferentes cosas para que nos apapachen, porque nos sentimos tristes, mal, ¿no? Y hacemos cosas para que otras personas digan, ah, yo te mando un abrazo, o espero que estés bien, etcétera, etcétera. Y nos reconforte un poco. Entonces va a haber conductas que nos gusten en el duelo de algunas personas y que estemos de acuerdo con este tipo de conductas, y va a haber conductas que no nos gusten. Hay gente que en el funeral hace fiesta y habrá quien diga, a mí se me hace algo irrespetuoso, habrá quien diga, a mí se me hace algo bonito porque estoy celebrando la vida de aquella persona que ya no está. Todos ese tipo de rituales del duelo que ya ahorita, hoy o la próxima clase hablamos también de los rituales del duelo, son válidos, son válidos, son válidos. Aquí lo importante, en general, hay que respetar la forma en que cada persona vive su duelo. Va a haber algunas que me gusten y otras que no, pero hay que respetarlo. Y hay que entender que cuando yo estoy viviendo el duelo de una persona querida, cercana, que murió, yo estoy viviendo mi duelo individual y también voy a vivir un duelo colectivo con mi familia, con mis amigos, los que también conocían a esa persona. Y el duelo colectivo que yo voy a vivir con los demás no es exactamente igual al que yo estoy viviendo solo. Va a ser, yo solito en mi cuarto puedo comportarme muy triste, ¿no? Puedo estar llore y llore y no entender qué pasa y estar enojado, etcétera, pero cuando yo vivo el duelo grupal con mi familia, a lo mejor yo soy el que está fuerte y abraza a los otros y los consuela, por ejemplo. Y no sé si eso contesta un poco tu comentario, Gustavo, o ya divagué un poco, pero creo que por ahí van, sobre cómo vivimos de formas distintas. Y sí, a veces va a haber gente que llore mucho para que le pongan atención, Gustavo. Porque queremos atención cuando estamos viviendo un duelo. Queremos que como yo decía hace rato, que nos den un apapacho, que nos sentimos mal. Queremos que vean que me está doliendo. Eso no necesariamente es malo, dependiendo del contexto, hay muchos factores, pero no necesariamente es malo. Sí, Gustavo, ¿quieres comentar algo? Adelante.
no, nada más agregando un poco lo que estabas ahorita comentando, es una forma de manipular el duelo, aprovechar el duelo para manipular el sentimiento de la gente, a veces así pasa. En Sí, algunos, es verdad, sí. en algunos casos sí, por supuesto que sí. En algunos casos sí. Sobre todo personalidades con rasgos narcisistas siempre van a encontrar la forma, cualquier cosa que pase, incluyendo una pérdida, van a encontrar la forma de hacer a ellos el protagonista de lo que está pasando. Entonces, en su mundo no es, ah, mira qué triste que murió fulanito, sino en su mundo, ah, mira qué triste él que está sufriendo por la pérdida de fulanito. Pero esos ya son rasgos de personalidad en general. No necesariamente es malo, a menos que ya sea un trastorno. Que ahí sí ya, pues va a complicar su propia vivencia del duelo y la de sus seres queridos, ¿no? Las que están alrededor suyo, va a complicarse la vivencia de esas personas, de cómo van a resolver ese duelo. Pero sí, afortunadamente, eso que mencionas son casos muy específicos, muy puntuales, no son la mayoría de la gente, pero sí existen, por supuesto que sí existen. Y yo supongo que todos hemos visto algún caso así, o de alguien que dices, un momento, como que esto está raro. Desde mi perspectiva, es inevitable que tengamos esos pensamientos donde juzgamos a otros. Eh, para eso sirve nuestra cognición, nuestro cerebro. Incluso se llama así, ¿no? Tenemos capacidad de juicio. Estoy diciendo qué cosa es buena, qué cosa es mala y qué cosa es rara, qué cosa es normal. Eso es nuestra capacidad de juicio. Entonces, juzgar cómo otros viven el duelo es normal. Pero hay que tratar de saber que primero eso es normal, ¿no? Que yo juzgue a otros comportamientos que me parezcan adecuados o no, es normal. Pero también entender o ser empáticos con la forma en que viven el duelo los demás. Pueden ser formas que no me gusten, tengo que respetarlas y no tengo que entender todo lo que los demás hacen. No me tiene que gustar todo lo que los demás hacen al vivir su duelo. Hay que tratar de ser respetuosos de eso. No siempre es fácil, sobre todo en momentos complicados y emotivos como la pérdida de una persona, pero hay que intentar mantener siempre en mente eso. ¿Alguien más quiere comentar algo referente a esto que estamos platicando ahorita con Gustavo? Ok, bueno, entonces, recuerden, va a haber duelo individual y duelo grupal. Y así como hay un duelo individual y duelo grupal, es muy recomendable en la vivencia del duelo. De hecho, casi todos lo hacemos de forma inconsciente, instintiva. El siguiente punto, los rituales. Hay rituales del duelo. En nuestra cultura, aquí en México, creo que en toda la cultura latinoamericana, ¿no? Pero hablemos de México específicamente, que hay una mayoría de católicos, ¿no? Que es una religión judeocristiana. Existe esta tradición en casi todos los estados, o en muchos estados, de velar el cuerpo y de hacer una misa, y después hay un novenario, etcétera, etcétera. Todos esos son rituales. Y esos rituales, esto que voy a decir es independientemente de la fe de cada quien. Si para ti ese ritual ayuda al alma del ser querido a estar en paz, perfecto. Yo voy a hablar la parte desde la perspectiva tanatológica, de para qué sirven los rituales. Y desde la perspectiva tanatológica, los rituales le sirven a la gente que está viviendo el duelo para procesar mejor ese duelo. Por ejemplo, hablábamos de las 5 etapas del duelo. La primera, la negación. Si a mí me dicen, oye, ¿qué crees? Me marcan, ¿qué crees? Tu tío falleció, tienes que venir al velorio. No, pues estoy en la negación, no, no es cierto, no. Si yo lo platiqué ayer con él, no sé qué, lo que sea, ¿no? Voy al velorio y muchas veces es de la misa de cuerpo presente, ¿no? Ahí está y las personas llegan al velorio y dan el pésame al familiar, pero también pasan a ver al difunto. Es parte como de el ritual.
Entonces, esa parte del ritual que puede ser muy dura para muchas personas, también tiene su lado positivo. Me saca de la negación. Yo lo estoy viendo. Aquí está. Y de cierta forma también mucha gente lo hace porque puede despedirse de la persona, de la forma física, digamos. No sé si me explico aquí. Entonces, ese ritual que a muchos no les gusta, hay mucha gente que no va al velorio por no ver el cuerpo, porque saben que muchas veces está el ataúd con la puertecita abierta para que tú pases y lo veas, te despidas, etcétera, etcétera. Y a veces ni te preguntan, ¿no? Te dicen, ay, aquí está, pásale. Y te ponen ahí. Pues puede ser algo muy complicado. No estás obligado a hacerlo, pero también tienes que saber que es algo que te puede ayudar muchísimo a procesar la pérdida. Porque lo estás viendo. Tienes ahí la prueba máxima de la existencia de ese acontecimiento, de esa pérdida. Y eso te puede dar mucha paz. No a todos, recuerden que también depende de los rasgos de personalidad de cada quien, pero en general es algo que te puede dar mucha paz. Aquí está. Y aparte, el ritual de despedirse también para muchos es muy importante. El poder ver y decir, te quiero mucho, hasta luego, nos vemos en el más allá, o te voy a extrañar, o lo que sea que en tu mente esté pasando en ese momento en que tú estás frente al ataúd abierto. Bueno, casi siempre también están al ataúd y tú puedes ver y puedes decir algo o pensar algo, decirlo en voz alta, en voz baja, como quieras, pero puedes tener un micro ritual de despedida. Y a la mayoría de la gente le va a servir mucho, 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 mucho. A pesar de lo duro que sea, de hoy qué nervios estar ahí frente al cuerpo, hay gente que se pone mal, ¿no? No es fácil para muchas personas ver el cuerpo de un ser querido ya fallecido. Y bueno, se habrá casos en donde no sea recomendable, ¿no? Pero en la mayoría de los casos donde fue una muerte natural, una muerte por una enfermedad, y el cuerpo está en un estado en que los familiares pueden verlo sin sentirse abrumados, creo que es una buena parte del ritual, una buena parte que te va a ayudar a procesar esa primera etapa del duelo de la que hablamos, que es la negación. No hay forma de negar ese evento si tú lo viste, si tú estás viendo el cuerpo. En tu mente va a estar muy clara esa imagen. Obviamente hay casos específicos donde el cuerpo está muy dañado, si es un accidente fuerte donde el cuerpo sufrió golpes importantes y obviamente ahí va a haber un ataúd cerrado y no vas a poder verlo, pero sigue estando en el mismo ritual. Muchas veces está el ataúd sellado, pero ahí está y entonces de cierta forma tú puedes acercarte y despedirte. No lo ves, pero sabes que está ahí. Y es parte del ritual. Los rituales son bien importantes para los que quedan, para los sobrevivientes de ese difunto, para procesar sus emociones. No siempre, no en todas las familias, no en todos los velorios, no en todos los rituales, pero en algunos, muchas personas hablan y dicen, no, yo me acuerdo que con Juanito que falleció, yo viví esto que fue muy importante para mí y lo comparto con ustedes. Nos fuimos a un viaje y pasó esto y nos divertimos y hay risas y todo. Eso, que no se hace en todos en los velorios, es bien importante que se haga. A lo mejor no en el velorio, pero sí de repente que ya están en casa, que se están tomando un café, pues porque a veces es pesado, es complicado. Y poder platicar todos juntos sobre las experiencias que vivimos con la persona que falleció puede ser muy reconfortante para los que están viviendo el duelo. Y puede ser otro ritual muy importante. Y bueno, ahorita estamos hablando de rituales grupales, pero también hay rituales individuales, donde yo puedo tener a lo mejor en mi altarcito de la casa una foto, dedicarle un pensamiento, un momento donde yo esté solo y en privado y dedicar un pensamiento o una oración a la persona que falleció, también es un ritual y también es importante.
Hace rato Gustavo decía, hay gente que tiene las cenizas en la chimenea, ¿no? Y hay gente que va y las lleva al campo o al mar y las esparce. Eso de ir y esparcir las cenizas también es un ritual. Y a mucha gente le puede servir. A otros no, a otros les puede servir mejor ir a visitar al cementerio a su familiar, ponerle flores, estar un rato ahí platicando, etcétera, etcétera. Pero todos estos son rituales que van a ayudar en la mente del doliente para procesar el duelo. Y los rituales son importantes, ¿no? Hablábamos del cuerpo presente que te puedes despedir, eso es muy importante. Si en algún caso existe de a una persona que no se pudo despedir, dentro de la terapia psicológica y el acompañamiento terapéutico y tanatológico, se recomienda mucho escribir cartas. Le escribes una carta a la persona que falleció y ya tú decides qué hacer con ella. Si la guardas, si la entierras, si la quemas, si la haces cachito, si vas y se la dejas, a lo mejor si está sepultado en un cementerio, se la dejas en su sepulcro. Si hay cenizas, a lo mejor la quemas y la pones ahí al lado, lo que tú quieras, pero es importante el poder sacar esa emoción. Y una forma de expresar la emoción que está ahí atorada es escribiéndola. Hay un montón de literatura terapéutica, bueno, que tiene que ver sobre la terapéutica, sobre eso, sobre el escribir como una forma de terapia. Escritura terapéutica, básicamente le llaman, si tú buscas escritura terapéutica en Google, en YouTube o en cualquier lado, te va a salir un montón de material de los beneficios que tiene escribir como parte de la terapia. Es más, si alguien aquí ha estado en terapia, les apuesto a que si han ido a terapia, es muy probable que les dejen como ejercicio que escribas. Una opción es, como yo te comentaba, una carta, pero también puede ser un diario, pero también puede ser poemas, etcétera, etcétera. Pero la escritura es muy importante. A veces se puede considerar que es más importante que hablar lo que sientes. Escribir lo que sientes puede ser mejor que hablar lo que sientes, porque el proceso cognitivo, mental y emocional que tú tienes al escribir, poner en orden tus pensamientos, poner en orden tus sentimientos para poder hacer ese escrito, puede llevarte a resolver mucho más los conflictos emocionales que tienes. Y hablar, si sirve, no vamos a decir que no, hablar te sirve para sacar esa emoción atorada que está. Es una catarsis. Hablar es bueno, es como abrir el grifo y dejar que salga el agua. Y te alivias, ¿no? Pero no es una respuesta a largo plazo. La función es muy buena, pero no es, no va a suplir la escritura. Mande, adelante. Mario, yo quería compartir, a mí me pasó algo cuando falleció mi papá, fue algo muy inesperado porque fue a un día de campo y fue una situación muy, muy crítica su muerte. Y entonces a veces me criticaban el hecho de platicar todo lo que había pasado, ¿no? No llegó la ambulancia, hasta en una patrulla lo tuvieron que transportar hacia un hospital. Ya cuando llegamos al hospital ya había fallecido. Gracias a Dios no tuvimos que levantar acta ni hacerle autopsia ni nada, pero sí, para mí fue muy importante el hecho de narrar todo esto porque sí me ayudó muchísimo y cada vez que platicaba, pues sí, era como que volví a vivir ese momento tan, pues tan feo que vivimos, ¿no? Entonces, pues sí, yo quiero nada más comentar que a mí sí me sirvió el hecho de poder eh, narrar lo vivido, pues también como para estar en paz, porque yo a veces decía, bueno, si no hubiéramos ido a ese día de campo, mi papá estaría aquí con nosotros, él hubiera, ¿no? Y entonces, pues sí, no mucha gente lo ve de buena manera, pero a mí, en lo personal, sí me sirvió a poder digerir
ese dolor tan grande porque pues él vivía con mi hija y conmigo y de repente sentí como que, aunque él dependía de mí económicamente, sentí que perdí el piso cuando falleció mi papá, ¿no? Porque era, era mi cimiento en la vida, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Aquí hay varias cosas importantes en lo que mencionas. Primero el hablar, ¿no? Ahorita yo hablaba de la escritura, que es un papel distinto a hablar, pero hablar es importante, como dices, ¿no? Es una catarsis. Y muchas veces el repetir, el relatar eso que nos sucedió, nos ayuda mucho a procesarlo, a, a aliviar esa frustración que en el caso que tú nos cuentas, que nos compartes, de que no llegaba la ambulancia y todos los problemas que hubo, que complicaron la situación hasta el desenlace que tuvo, el poder narrarlo, el poder compartirlo con otros, el poder simplemente expresar esa frustración, esa tristeza que nos causó eso, es importante, es bien importante. Y qué bueno que lo mencionas, porque también aquí, en este tema del duelo, vamos a hablar sobre lo que estamos sintiendo nosotros, sobre cómo vamos a vivir nosotros. Hemos vivido nuestros duelos y vamos a vivir los duelos futuros que tengamos que pasar, pero también cómo puedo yo ayudar a alguien que está viviendo un duelo. Y ahorita lo que decía la ahorita es muy importante. Si la persona que está viviendo un duelo me está contando por número 25 en la narración de lo que le sucedió, y yo la quiero a esa persona y le quiero ayudar, porque para esa persona es importante. Y aunque yo ya me sé la historia, ya me la contó 30 veces, no ayudo nada diciéndole, oye, es que eso ya me lo dijiste, mejor ya supera, no, ya échale ganas. Pésima idea decirle a alguien que está viviendo un duelo que ya lo supere y que le eche ganas. Dice, ay, ¿cómo no se me ocurrió, verdad? Te va a decir, sí, cierto, ya no voy a estar triste, ¿por qué no me lo habían dicho antes? Obviamente no. Entonces, cuando quiero acompañar a alguien, cuando quiero ayudar a alguien que está viviendo un duelo, lo voy a escuchar. Lo voy a escuchar. No tengo que estar siempre, no tengo que estar todo el tiempo, no es mi obligación, pero si yo ya acepté estar ahí en ese momento para apoyar a la persona, escucho. Más que porque mucha gente, cuando hablamos del duelo, mucha gente como que pregunta, ¿y qué digo? ¿Qué le digo a alguien que está viviendo un duelo? No digas nada. Puedes estar ahí con la persona. Lo que le puedes decir es, ¿quieres contarme cómo te sientes? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres decirme algo? Y escuchar. Eso es lo más importante. Apoyamos mucho más escuchando a la persona que queriéndole ayudar diciéndole palabras que no van a servir casi nunca para nada. A veces lo puede ser peor, a veces diciéndole, según yo, mi consejo súper sabio, puedo hacer que se enoje, puedo hacer que se frustre, que se sienta más triste, ¿no? Puedo empeorar su situación anímica en lugar de ayudarle. Entonces, cuando no sepan qué decir, mejor escuchen, estén ahí presentes, si se puede, si es adecuado, dar un abrazo también puede funcionar. Voy a hacer una breve pausa, no se vayan, voy a conectar el cable porque aquí me está avisando que tengo un problema de red. De hecho, ya no los veo. Entonces, denme un segundo. Ya no te oímos, Mario. Ajá, justamente es lo que les comentaba, que me está marcando aquí fallas en la red. Voy a conectar el cable. Denme un segundo. Listo. Entonces, platicábamos sobre la experiencia que nos compartía Laurita, sobre cómo ella sí le funcionó, le ayudó o sintió confort al poder narrar lo sucedido. Y es importante, no le quitemos la importancia al hablar de lo que pasó. Y por otro lado decíamos que cuando estamos acompañando a alguien en un duelo, cuando estamos intentando ayudar o colaborar con una persona que está viviendo una pérdida, algo muy importante, más que decir algo, es escuchar lo que la persona tiene que decir. Estar presente con la persona es importante físicamente, estar al pendiente de esa persona también y
Y el contacto físico, como el abrazo, por ejemplo, siempre que sea adecuado, es importante también tenerlo ahí presente y realizar. Hasta aquí, chicas y chicos, ¿alguna duda o comentario? Recuerden que no los veo en este momento. Si alguien tiene un comentario o alguna duda o alguna pregunta, directamente prenda su micrófono y adelante, por favor. No, Mario, gracias. Ok. Muy bien. Entonces, ya vimos el proceso de duelo. ¿Cómo sé que ya acabó mi proceso de duelo? ¿Ya no sufro? ¿Ya se me olvidó? ¿Ya me siento como sin nada? No, no pasa así. ¿Cómo sé que ya terminé mi proceso de duelo? Porque puedo continuar con mi vida. Puedo seguir haciendo las actividades que tengo que hacer y puedo disfrutar de nuevo de aquellas cosas que me gustan. Sigo trabajando, sigo teniendo proyectos, sigo haciendo cosas. Hay un momento durante el proceso de duelo que lo que me gusta me deja de gustar o dejo de disfrutar hacer eso. Cuando pasa el tiempo y ya pueda yo disfrutar nuevamente de eso que siempre me ha gustado, pueda continuar con mis actividades, pueda continuar con mi vida social, es cuando podemos decir que termina el proceso de duelo. ¿Por qué podemos decir eso? Porque ya se adaptó la persona a un mundo, como me gusta decirlo a mí, donde ya no está aquello que perdí. Me adapté a una nueva vida donde ya no está aquello o aquella persona que he perdido. Y es cuando podemos decir que el duelo termina. Aquí hay algo muy importante, que el duelo termine no quiere decir que ya no voy a estar triste en ningún momento, no quiere decir que ya no me voy a acordar en ningún momento, no quiere decir nada de eso. Yo puedo haber resuelto y terminado de cierta forma este proceso de duelo, pero pensar en la persona que falleció en algún momento de mis días, recordar a la persona y tener momentos de nostalgia. Y esto es totalmente normal, ¿no? Esto no hay por qué verlo como algo negativo, sino que es algo normal que todos vivimos y hay que entenderlo porque hay muchas personas que quieren que al terminar el duelo sea como que no haya pasado nada. Y eso es imposible. Pasó algo tan importante que yo tuve que vivir un proceso de adaptación. Entonces fue algo muy importante que no se me va a olvidar. Probablemente ya no voy a pensar en eso todos los días. Probablemente ya no voy a recordar y llorar todos los días. Bueno, es lo ideal. Ya no va a pasar todos los días, ya no va a estar en mi mente todo el tiempo, pero sí está ahí, ¿no? También hay algo que decimos mucho o muchas personas dicen cuando hay un duelo, ¿no? Superar el duelo. Y el duelo no se supera, el duelo se vive y ya. No se supera eso, no es algo que tenga uno que saltar o brincar como si fuese una especie de videojuego de Mario Bros o algo que me está atacando, obstruyendo a mí y tengo que superarlo para continuar. No es ese la forma más saludable de verlo. Más bien es como pensar es un proceso natural que tengo que vivir y al terminar el proceso me he adaptado a una nueva situación de vida y ya, no supero nada. El pensar que aún no puedo superarlo porque cuando es su cumpleaños lloro, pues es que va a pasar, ¿no? Va a haber momentos donde estés triste, melancólico, tengas una mala semana y te llegue el recuerdo de la persona que quieres que ya no está y llores. A todos nos pasa y eso no quiere decir que el duelo no está terminado y no quiere decir que haya un problema. Es normal. Yo creo que vamos a tener que continuar la próxima semana con un poco más de temas del duelo. Ya abordamos ahorita un poco sobre qué hacer cuando alguien más está viviendo el duelo. Podemos abordar mucho más sobre eso. Podemos pensar también o platicar Ujú. sobre las diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? ¿Cómo vive el duelo yo a mi edad que tengo ahora? ¿Cómo lo vive un niño? ¿Cómo lo viven
las personas en sus diferentes etapas de vida. Lo vivimos más o menos similar, pero sobre todo los niños y los adolescentes tienen diferencias que tal vez a algunos de nosotros nos convenga saber porque tengamos un sobrino, un nieto, etcétera, contacto con algún adolescente, que ojalá que no, pero si llega a vivir un duelo, pues yo pueda saber qué hacer, porque hay muchas dudas con el duelo en los niños, ¿no? Sobre todo lo que noto más que pasa es que no les dejan vivir el duelo a los niños. Si se murió el tío o se murió el abuelito o quien sea, ni les dicen, los ocultan, que no sepan, que no se enteren. Muchas veces hacen eso, de ocultárselo. Entonces, platicaremos sobre eso más a fondo en la próxima clase, pero antes de irnos, me gustaría nada más escuchar sus opiniones o preguntas o dudas, si es que hay alguna, para que podamos comentar eso que ustedes tengan en mente y terminar la sesión del día de hoy. Entonces, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? Yo tengo una pregunta, Sandra. Adelante, Sandy. ¿Qué tan sano será? Tengo una amiga que falleció su hermano hace 2 años. Luego falleció su mamá al año pasado. Y en este año murió su perrita. Y a los tres sus urnas las tiene ahí en su casa. ¿Qué tan sano es eso? ¿O es normal? ¿O qué pasa ahí? Porque ahí tiene a los tres en su casa. No te oigo. Y tenía el micro apagado. Es normal. Ah, ¿es Esto, normal? sí. Mm, Ok, El tener las urnas en casa no es un problema. El que ok. las tengo yo, por eso es donde podría haber un problema. Si tú ves que no altera su vida, que no afecta su socialización, ¿no? Hay gente que tiene urnas en casa y cuando llega una visita dice, mira, ven a saludar a fulanito. Eso sí puede ser un conflicto, ¿no? Pero si tiene un lugar especial, donde un poco más íntimo, un poco más privado en su casa, donde tiene las urnas, no tendría por qué ser ningún conflicto. Entonces depende, sobre todo depende más de las acciones que tiene la persona que con el hecho de que tenga en casa las urnas. Antes, hace mucho tiempo, y todavía en provincia en algunos lugares, a la gente la sepultan en el patio de su casa. Ajá. No es ese motivo de problema. El problema, te digo, es cómo estás procesando eso tú en tu mente. Tienes la Ok, capacidad porque por pragmatismo a veces es más práctico, es más barato, no tengo que claro. dónde ponerlo, no tengo que ir al cementerio a visitarlo, puedo tener un lugar especial y poder ponerle su veladora, ponerle unas flores. Eso puede ser una idea, pero hay gente que lo hace por cierta negación de la que hablábamos hace rato en las etapas, ¿no? Entonces, Sandy, sería como tratar de vislumbrar si lo está haciendo porque es pragmático, porque es práctico, porque simplemente le parece adecuado a la persona hacerlo de esta forma, o porque sea algún tipo de negación, de, bueno, aquí están todavía conmigo. Sí. No, no, ella está tranquila, está en paz. Su mamá vivió más de 90 y tantos años y está muy tranquila y, no, sí se le ve bien. Solamente me preguntaba eso, que era como normal, ¿no? Y benéfico para ella también, como dices. Muchas gracias. No, gracias a ti por compartirlo. Sí, sí, les digo, esto sobre todo ahora que hubo un crecimiento importante de la cremación de los cuerpos de la gente fallecida aquí en México a raíz de la pandemia. Ya existía desde antes, pero creció muchísimo, obviamente, a raíz de eso. Y mucha gente terminó con las urnas en casa, ¿no? Entonces, Claro, conflicto ahí. El conflicto, les digo, es la conducta o la razón de por qué lo tengo ahí. Lo tengo ahí porque estoy pensando que de cierta forma estoy evitando su ausencia al tenerlo
ahí, y como te decía, no hay gente que llegas a su casa y saluda a fulanito y ves la urna y dices, esto está muy creepy, no está muy extraño. Entonces, había un conflicto. Pero cuando es un tema de que es algo práctico, de que es algo Sí, sencillo, de que me da paz, incluso hay gente que dice, bueno, me siento más tranquilo que esté aquí, los restos estén aquí. claro. Entonces, Sí, porque de hecho su hermano falleció en la pandemia. Ujú, ajá. Y, y, sí, ah, y no hay conductas así como raras en su sociabilización. Eh, no, en general no habría ningún problema, ningún problema. muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? ¿Comentarios? ¿Preguntas? Mario, nada más, a lo mejor como propuesta para la próxima sesión, el, el papel que juega en el manejo del duelo, el tiempo y la edad, porque existen personas, habemos personas que podemos adoptar la posición de ya no tengo tiempo para alcanzar la adaptación a la pérdida. Por ejemplo, en el caso de la gente que enviuda, pero enviuda cuando ya tiene 75, 80 años, y dice, ya no tengo tiempo para procesar esa ausencia y para de alguna manera, no digo sustituir, pero compensar, volver a estar en paz con la gente, con la relación, con otras personas, con el afecto, el cariño. Y entonces corremos el peligro de aventarnos al piso y decir, pues ya para qué, ya no tengo tiempo para poder adaptarme a la pérdida que acabo de sufrir. No sé si valdría la pena abordar un poco de esto para la próxima sesión, pues. Por supuesto que vale la pena. Es un poco lo que ya habíamos platicado, que veremos de cómo vivimos el duelo en diferentes etapas de la vida. Y hablaremos de cómo se vive la etapa del duelo en la vejez, y esto que tú comentas es muy importante. Ahorita que terminemos la clase, les voy a enviar al grupo de WhatsApp un par de guías para familiares en duelo, para que las revisen. No es obligatorio que lo lean, pero se los mando por si tienen curiosidad, las revisen y la próxima clase podamos platicar. Gracias. Hay una que les voy a enviar que habla sobre lo que estaba diciendo Gustavo, ¿no? Cómo vivimos el duelo ya siendo adultos mayores, cómo lo viven los adolescentes, los adultos, los niños, etcétera, etcétera, para entender que no se vive de la misma forma en cada etapa, ¿no? Sí hay algunas diferencias importantes que vale la pena resaltar. Entonces, justo ahorita que terminemos, les envío ese archivo por si le quieren echar un ojo de una vez o lo puedan leer en el transcurso de la semana. Pero buen tema, Muy Gustavo. bien. ¿Alguien Oye, más? Mario, ¿y qué Sí. más nos vas a mandar más papeles para las próximas semanas, como lo hiciste ahora en estos días, o cómo? ¿O qué vamos a ver? Sí, hoy les envío lo de la guía del duelo, que es lo que veríamos la próxima semana, y en el transcurso de la semana les envío el resumen de las próximas clases. Ok, perfecto, gracias. Entonces, lo que les voy a enviar justo al ratito, que Gracias, de hecho son 2 días, es para la próxima semana. Y ya lo que le envíe, el texto que les envíe en días posteriores será lo que iremos en las siguientes sesiones del curso. Ok, Mario, muchas gracias. No, de quién. Perfecto, Gracias, gracias. Mario. Muy bien, gracias. Buen fin de semana a todos. Igualmente, Gracias. cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, Mario. Gracias. Hasta el viernes próximo. Hasta el Ok, viernes. hasta el viernes. Bye. Nos vemos. Bye. Hasta Bye. luego.